Buenas tardes. Una prédica más para el Señor. Un día muy bonito, hoy sábado, ¿verdad? Del mes de marzo. Una predicación muy bella vamos a dar hoy. Soy el hermano Carlos Antonio Chavarría Sánchez. Me puede buscar en YouTube como Carlos Antonio Chavarría. Estamos siempre predicando para el Señor. Vamos a hablar de un tema muy bonito hoy en día, entender los dos tipos de Jerusalénes que habla el Nuevo Testamento. Bien bonito. Vamos a entender cuando el que está en esclavitud y el que está en libertad. La Jerusalén que se habla del cielo y la Jerusalén que se habla de la tierra. La que está bajo la ley. Vamos a hablar todo esto hoy en día. Y la que ya es libre por la sangre de Cristo, que es la que pertenece al cielo. Ha habido una confusión bien grande que estas dos Jerusalénes las han unido en la Jerusalén terrenal y la gente no puede entender verdaderamente la Jerusalén que está allá arriba de la patria celestial. Dios los bendiga, hermanos. Dios me pone hoy en día para hablar la verdad. Una verdad que no se habla en ningún lugar, yo ya les digo. Por lo tanto, aprecien la verdad, aprecien un buen maestro. Porque la Biblia dice que hay que apreciar a aquel que enseña una buena doctrina, aquel que tienen por maestro. Les vamos a hablar de este tema muy bonito, de las dos Jerusalénes, la de arriba y la de abajo. Vamos a citar Gálatas 4. Vamos a estar leyendo, a centrar el estudio en Gálatas 4, ¿verdad? Y yo, el hermano Carlos, fomento bastante el culto en el hogar. Porque después de que se destruyó el segundo templo en Jerusalén y vino el Espíritu Santo, ya fue un evangelio portátil. Ya fue un evangelio que no necesitaba templo. Como le dijo a la samaritana, la hora vendrá, dijo, que no necesitarán templo ni en Jerusalén ni aquí en Samaria, sino que Dios buscará adoradores en espíritu y en verdad. O sea que donde quiera que usted esté, debajo de un palo, en su hogar, como sea, usted puede orar a Dios y es escuchado porque el Espíritu Santo ya está por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero, que usted haga sus cultitos en su hogar. Si este evangelio va para las personas que no están en iglesias, este evangelio va para las personas que quieren buscar a Cristo como es, con toda la verdad, con todo el amor, que no se vaya en iglesia. Usted lo puede hacer en su hogar, reúna a su familia, reúna a sus amigos, no ande invitando gente de iglesia ahí porque le van a ir a confundir la doctrina. Empiece usted mismo. Aquí yo estoy dando muchas enseñanzas del Nuevo Testamento para que usted empiece a entender estos temas y también usted los hable. Que es necesario que se hable la fe. Aquí vamos a estar dando doctrina. Yo soy maestro de doctrina, vamos a estar hablando de todo. Cómo usted puede tener control en un grupo. Cómo puede empezar a trabajar en un grupo. Cómo usted puede sacar adelante la fe en Cristo. No es ningún pecado que usted haga sus cultitos en su hogar porque estamos en unos tiempos peligrosos. Estamos en unos tiempos donde necesitamos al Señor, ponerlo en nuestro hogar, porque los tiempos, Señor, como estamos, no es bueno vivir fuera de los parámetros de Cristo. Está muy peligroso el mundo. Cristo viene, su venida ya está cerca y por lo tanto necesitamos nosotros de buscarle constantemente. Búsquelo como es. La mejor manera de buscarlo como es ahorita es en su hogar. Haga sus cultitos 2 o 3 veces a la semana, los días que usted quiera. Hágalo. Vamos a leer Gálatas, mire hermano. Gálatas 4, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Oyó? Mandó a Cristo bajo la ley. Mientras no había sido crucificado en la cruz del Calvario, Jesús andaba bajo la ley. Amén. Para redimir a los que estaban bajo la ley, o sea, al pueblo de Israel, o sea, que lo redimió ya cuando muere en la cruz. Lo redime desde un punto de vista espiritual.
Y de esa manera, de esa perspectiva, pasa a ser Dios general de todo el mundo, no solo de Israel. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así como nosotros también. Cuando Cristo muere, ya nosotros dejamos de andar en los rudimentos del mundo, en ese montón de doctrinas, en ese montón de filosofías, en ese montón de enseñanzas y de mitos y de miedos y de fábulas. Ya echamos a un lado ese montón de palabras que no nos benefician. Eso está hablando aquí. Ya Dios nos adopta como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el Espíritu? El Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo tenemos a Cristo en nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Abba, en el idioma hebreo significa Padre. En otras palabras, nuestro Padre Celestial. Abba, en hebreo es Padre, para que lo entienda. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que de nuevo vuelven a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Una nota aquí, señores. Cuando el apóstol nos está hablando de rudimentos, se está hablando de la doctrina del Antiguo Testamento, las leyes y todo eso. Recordemos que Gálatas había sido una área donde Pablo había llevado el evangelio a los gentiles. Y cuando él se movió de ahí a otros lugares a enseñar, vinieron los judaizantes y le arruinaron el evangelio a Pablo. Pusieron el judaísmo ahí, tratando de decir que se puede ir al cielo creyendo en Jesús y guardando toda la ley. Y hay que recordar que es el punto principal de la carta de Gálatas. Y de ahí cuando Pablo regresa y quiere poner las cosas en órdenes, empieza a él a dar estos otros puntos de vista, a regañar a los Gálatas, que por qué se habían descuidado de su fe, por qué no había sido suficiente la sangre de Cristo. Por eso él empieza a hablar bastante en cuanto a la esclavitud, que todas estas maneras de creer en Dios traía esclavitud, estos rudimentos del mundo. Y aquí habla bastante de la esclavitud y va a meter a los dos hijos, al de Abraham y al de Agar más adelante, que es bien necesario entenderlo. Guardáis los días, oiga, los que guardan el sábado, los que guardan esas fiestas de enramadas que se van a la montaña como que fueran israelitas, que están en el antiguo pacto. Esos que guardan primicias, dan diezmos y el montón de cosas más del Antiguo Testamento. Hacen un templo nada más para reforzar las ideologías del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento necesitaba un templo. Y por eso es que hoy se volvió a construir otro templo, para volverle a darle prioridad al Antiguo Testamento. Y empiezan a decir el altar es sagrado. Y, Señor, ya el Antiguo Testamento ya murió. Cuando el Antiguo Testamento murió, todas las religiones fueron para ahí. Cualquier religión que esté hablando del Antiguo Testamento es falsa y no está el Espíritu Santo. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y estaban los Gálatas, ya les habían inculcado el judaísmo. No toques por aquí, no comas por allá. Me temo de vosotros que he trabajado en vano. Os ruego, hermanos, que se hagan como yo, en otra fe, de la fe de Cristo, que sigamos otra vez, que no nos dejemos convencer por ideologías y fábulas, diciendo que si no nos injertamos a Israel no vamos a poder ser salvos, que hay que circuncidarse. ¿Qué es circuncidarse? Quitarle la parte del miembro masculino, la parte del pellejito, de la cabecita, cortársela con una tijerita. Y ese era un bautismo de ellos, del tiempo antiguo de Israel, era un bautismo. Pero ya en el Nuevo Testamento no se necesita eso. Y ahorita todos los judíos que están entrando aquí y todas esas sectas están haciendo a la gente circuncidar. Ponerlos otra vez a guardar días, a guardar fechas, a guardar fiestas y un montón de cosas que ya no nos corresponden a nosotros como gentiles. Pero Pablo le llama rudimentos de la doctrina de Cristo. Pues vosotros sabéis, en otras palabras, ustedes bien se dan cuenta
que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaba? Porque les doy testimonio de que si hubiesen podido, también se hubieran sacado sus ojos para darme. En otras palabras, Pablo cuando llegó ahí llevaba como una enfermedad. Hay veces que Pablo curaba y hay veces que no curaba, que las cosas de Dios así son. Allá le dijo a Timoteo, toma agua por la enfermedad que tienes. Y en otro caso dijo, dejé Mileto enfermo en tal área. Porque el siervo de Dios no se trata de, tiene que acomodarse a los designios de Dios. Que hay veces que mira a Dios y hay veces que Dios como que se le desaparece y no lo mira. Eso es algo normal. Y ahí es donde la fe entra a hacer su trabajo. A no dejarnos, a no alejarnos. Siempre estarnos percibiendo de que si Dios está o no está ahí, siempre está con nosotros el Espíritu Santo. Y las promesas ahí están quietas y dispuestas para nosotros, que no se han ido. Los gálatas hacían todo por Pablo cuando llegó ahí, pero ya después se los había echado de enemigos. Porque la ley de Moisés es una gran enemistad al plan divino de Cristo. Cualquiera que esté hablando de Cristo, ¿cómo es? No va a estar en una iglesia. Cualquiera que esté hablando de Cristo como es, se va a echar al judaísmo en contra. Así es, Señor, claramente. A mí me odian, ¿por qué? Porque yo sirvo fielmente a Cristo conforme al Nuevo Testamento. A mí no me quieren las iglesias porque yo les hablo el Nuevo Testamento, claro. Y como todo su poderillo, todas sus reglas y sus mandatos, sus emperadores, tienen que ver con el judaísmo y con Israel. Yo voy defendiendo el Nuevo Testamento a redimir otra vez la ley de Cristo, a sacar adelante, a no quedarme dormido por mientras viva, como dijo Pablo, vivo para Cristo, a tiempo y afuera de tiempo, predicar. Porque esa es nuestra responsabilidad. Después ya que entendemos a Cristo, servimos a Cristo, nos sacó del mundo, nos liberó, nos abrió el cielo, nos dio entendimiento. ¿Cómo vamos a estar en las mismas del mundo? Saque adelante la verdad. Bienaventurados son los pies del que predica el evangelio como es. Es el galardón que vamos a recibir en el cielo. Amén. Oiga, el 4:16. Después de que Gálatas había conquistado, después de que Pablo había conquistado Gálatas por medio del evangelio de la fe, se resultó de que después con el tiempo le están volviendo al judaísmo, un ratito que los descuidó. Y después se hicieron enemigos de Pablo. ¿Por qué? Porque ellos por celo defendían esas tradiciones, no por fe. Y ahí Pablo entra a la aflicción y a la desesperación de que no podía entender que después de que habían recibido a Cristo por medio de la fe y las grandes abundantes promesas, le dan la espalda al plan de Cristo y se van a la ley otra vez. Les está hablando aquí a muchos judíos. Recuerde que la carta de Gálatas hay que entender cuando se le está hablando a los judíos de la ley y cuando se nos está hablando a nosotros de la ley del pecado, porque no es la misma ley. Es bien importante que explique los varios tipos de leyes que hay en Gálatas, porque muchas personas agarran todas las leyes como que si Pablo solo estuviera hablando de una ley, y no es así. Ahí se habla de la ley del pecado, ahí se habla de la ley de Cristo, ahí se habla de la ley de los rudimentos del Antiguo Testamento, se habla de la ley de las obras de la ley y la ley de las obras. Hay muchas leyes que hay que entender. Y hay que entender también si se nos está hablando a nosotros como gentiles o se le está hablando a los judíos, porque nosotros nunca hemos estado bajo la ley, ningún país del mundo. Yo estoy bajo el poder de Honduras, libre, soberano e independiente. Salvador está sobre su constitución, Guatemala tiene su constitución, no me vayan a decir que están bajo la ley, porque no hay ninguna ley, esa ignorancia decir eso. Pero espiritualmente estamos bajo la ley de Cristo, que no interfiere con las costumbres de un país. Ya por fe vivimos bajo esa ley, pues, espiritualmente, aunque con la carne servimos a la ley de este mundo, o sea, a las leyes de las tradiciones y folclores de que establecen los países. Dice, tienen celo
Vamos al 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. El 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. El evangelio no consiste en celos. El evangelio no consiste en grandezas. No se deje guiar como aquellos que decían, nuestro gran templo, qué grande, 40 años construido, es la gloria de Israel. No, Señor. 180 congregaciones en nuestro ministerio, 300, pero todas chuecas, todas apartadas de la verdad, pero ahí está su gloria. Porque aquí en el evangelio no va a tener gloria. Aquí el grande es Cristo. Cristo vino a servir, no vino a ser servido. Dice 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Hijos míos, les dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es mi deseo, hermano, igual de Pablo, a través de la palabra de Dios, a través de la pura doctrina del Nuevo Testamento, formemos a Cristo. En otras palabras, lleguemos a una verdadera fe. Entre más conoce usted el Nuevo Testamento y más entiende cómo son las cosas, tiene una mejor fe para visualizar su punto de partida, desde donde empieza, seguramente en lo que está creyendo hasta el cielo. Usted entendiendo bien la palabra, no hay mormón, no hay adventista, y no hay judaísmo, no hay nada que lo venga a convencer desde una manera diferente, porque viene el Espíritu Santo a morar en las verdades y a decirle, hijo, esto sí es. Y hace quemarle el corazón cuando alguien está hablando algo equivocado para que usted no caiga ahí. Eso está diciendo Pablo. Quiso formar a Cristo en ellos. Enseñarles todas las doctrinas y las libertades y el poder y cómo Dios habla en Hebreos, cómo habla en todo el Nuevo Testamento, cómo nos dice. De qué manera nos quiere llevar al cielo. De qué manera quiere que pongamos nuestro entendimiento y nuestras facultades y nuestras decisiones y lo mejor de nosotros al pie de la palabra. ¿Para qué? Porque lo que está estableciendo para llevarnos al cielo. Si aún para ir a Estados Unidos. Para ir a Estados Unidos a uno le piden un montón de requisitos, que no haya tenido delincuencia en este país, que sea un buen ciudadano. Si es el mundo que pide requisitos, ¿cómo Dios no nos quiere educar por medio de la palabra? Para que seamos buenos hijos. Aquí está diciendo que somos hijos. Cuando ya Cristo muere, ya nosotros venimos de salimos de ese mundo lleno de argumentos, lleno de filosofías, lleno de cosas, de palabras extrañas. Empezamos a educarnos en el Nuevo Testamento, a dejar de amar las palabras, a dejar los chismes, a dejar de andar platicando con personas que no quieren nada del evangelio. Tenga cuidado, aprenda a apartarse. Que a medida que usted huye de todas estas cosas, se va sintiendo mejor y más comprometido en las cosas del Señor. Gálatas 4:20, sigamos. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Cómo que yo lo evangelice ahorita con el evangelio y usted me empieza a creer lo que yo estoy hablando del Nuevo Testamento? Y ya después a los meses me pasa a decir, hermano, ya soy testigo de Jehová, ya soy mormón. Es que, imagínese, en vez de ir para adelante, va atrás como el cangrejo, caminando para atrás. Díganme, oiga, aquí viene lo bonito, díganme, ustedes, les dice, lo que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro por la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Por qué el de la libre? Porque Sara era la esposa de Abraham. Todos los derechos estaban sobre su hijo. El otro que nació era de Agar, era una esclava, Señor, comprada, no valía nada. Y el hijo que tuvo no iba a heredar nada. Y además aquel hijo cuando iba creciendo y nació el hijo de Sara, que él andaba detrás del pobre güirro, pegándole, molestándolo, golpeándolo, insultándolo. Porque había una gran pared intermedia entre estas 2 mujeres. Sara al final tuvo problemas por haberle dado esa esclava a Abraham, porque ella no podía tener hijo. Después ese hijo le fue dolor de cabeza y esa decisión que tuvo, que terminó odiando a esta mujer. Hasta el punto que llegó y le dijo, ya no aguanto a esta mujer, Abraham, ¿qué podemos hacer? Abraham le dijo, échala afuera, córrela, es una esclava, está a tu disposición. Y vino y la corrió. Eso quiere decir este lugar, y al correrla, no iba a heredar. Vamos a seguir para que entendamos mejor.
Lo cual dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, porque Dios le hizo la promesa a Sara, no se la fue a hacer a Agar, cuando llegó ahí a la casa de Abraham los ángeles a platicar. ¿Me va entendiendo, verdad? Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. En otras palabras, ahí no está muy esclarecido, pero yo lo voy a decir. Pablo quiere decir que cada mujer de ella está representando un pacto. El nuevo pacto lo representa el hijo de Abraham por Isaac. Y el pacto antiguo lo está representando como una alegoría, como una palabra, como una ilustración, lo está poniendo Dios. Lo puso antes de la historia para que entendiéramos y Pablo lo está demostrando. Y Agar la pone como el Antiguo Testamento, en las leyes. Agar es Israel de hoy en día. Se está hablando de dos Jerusalenes aquí para que entienda. La Jerusalén de abajo, que está con Agar y que están en la ley de Moisés hoy en día y están produciendo hijos para esclavitud. O sea que no son salvos, señores. Están en esa arrogancia. Yo lo que les estoy predicando es la verdad, para que entienda. Y nosotros somos, oiga, la Jerusalén de la tierra terrenal. Nosotros somos Jerusalén de arriba, la celestial, la que le corresponde a Abraham por su hijo Isaac. Nosotros somos de la descendencia de Isaac, porque somos por la fe. Israel no se le dio promesas por la fe, aquí está diciendo. Solo le dijo, mediante la ley harás estas cosas y vivirás por ella. Pero a nosotros los de la fe es diferente porque estamos en Cristo Jesús. Murió, nos rescató, nos redimió, nos dio el pase, nos dio la visa para la patria celestial. Él dijo, vosotros sois ciudadanos de la patria celestial. Pero el diablo a través de muchas religiones le está quitando esa espiritualidad y esa bendición al verdadero creyente, hijo de Dios. Fíjense que así como yo que ando en la verdadera doctrina, a mí nadie me quiere, a mí nadie me odia. Todo el mundo me odia porque el diablo ha puesto ese sistema para perder todos los indicios de bendición que está escrito en la Biblia. Sigamos, hermano. Porque, lo cual es la alegoría, dice. Pero el de la esclava nació según la carne, el de Agar, más el de la libre por la promesa, el de Isaac. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, les dije, porque Agar es en el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. O sea, Israel hoy en día están en los mismos ideologías del Antiguo Testamento y un montón de costumbres falsas que ya no tienen ninguna relevancia ante los propósitos celestiales. Dice, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud por la ley, porque todo el que se justifica por la ley a nada. Por eso aquí le dice más arriba cuando empecé el pedazo, le dice, oigan ustedes que quieren estar bajo la ley, no oyeron, porque Pablo está peleando para que le estén imponiendo la fe de Cristo, pero estos querían estar otra vez en la ley, hostigados por el judaísmo y todo eso. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de nosotros. Oiga, madre de nosotros, los cristianos, los que estamos en Cristo. Esa Jerusalén de arriba no le corresponde al pueblo de Israel. Ni creen ellos que hay una Jerusalén arriba. Porque están en la ideología que no han entendido que el Mesías viene ahí por ellos a volverlos a levantar como fue en tiempos del rey Salomón. Tener la grandeza de gobernar el mundo. Ellos están en esa ideología. Y todos los pastores, toda la iglesia y toda la teología están afirmando que eso es cierto, que le va a venir otra vez el reino de Israel. Y están citando otra vez las profecías del Antiguo Testamento, que es allá. Se paralizaron. Esas ya dieron a luz todas las promesas por medio de Cristo Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. Todo profetizó, ya no hay nada. Ni el libro de Daniel tiene que hacer nada, porque cuando se destruyó Jerusalén y todo lo que hubo ahí, es lo que decía el libro de Daniel. Todo el libro. Dijo Jesús, fundamentense en los apóstoles, en todo el Nuevo Testamento, para que usted va a querer fundamentarse en el Antiguo Testamento. A mí, cualquiera que le diga que Isaías dijo o cualquier libro del Antiguo Testamento le está citando, señor, en el Antiguo Testamento no hay nada. No puede hallar ni siquiera doctrina para los que van al cielo. No hay nada. Solo en el Nuevo Testamento se revela todo el misterio. Oiga, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilos y clama tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. En otras palabras, los hijos de esclavitud en la ley de Moisés están llenas, las iglesias son más. Están llenas, todas estas iglesias están bajo el poder de Agar en esclavitud. Todas.
No hay una, no hay ninguna iglesia que esté en la verdad, ninguna, porque yo las he estudiado todo. Yo estudio religión. Estoy al tanto de todas las religiones, de lo que está enseñando, de dónde provienen sus enseñanzas. Yo soy detective de la verdad. Créame, que no le estoy hablando nada más por coincidencia, porque me da la gana, porque así es. No, señor, yo soy un detective. Tengo añales, 40 años sin parar, mire, estudiando todo tipo de dogmas. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Así como aquel güirrito andaba persiguiendo al hijo de Sara, golpeándolo, ultrajándolo, andando molestándolo, y tuvo que echarla la mujer de Abraham. Así estoy en día. Todos los de la ley, eso quiere decir Pablo aquí, todos los que están bajo la ley, sea iglesias, todo ese montón de gente va a perseguir al verdadero cristiano, lo va a acosar. Le va a decir que no es salvo aunque ande solito con la verdad. Ese hombre va a ser salvo aunque ande solito con la verdad. Va a ser salvo. Va a decir, no, que no está en las iglesias, no va a ser salvo. No le va a gustar que te haga culto en hogares. Le van a empezar a decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque siempre van a estar detrás. Porque el diablo está en esa institución del Antiguo Testamento. Tenga cuidado, yo le estoy enseñando, hombre. Haga su cultito solito, no ande ya en iglesias. Hágalos en su hogar, invite con su familia, haga su comidita al final del culto. Haga la Santa Cena una vez a la semana, compre un vino de uva de los que no tiene alcohol y ábralo y distribuya, haga una tortita de harina sin levadura, cuésala y haga su pedacito a cada quien y hágalo de Cristo. Son cosas bellas que no hay que perderlas de vista. Sigamos. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también hoy ahí andan persiguiendo las iglesias de Pablo, matando a las pobres personas que creían en Cristo y haciéndole grandes tribulaciones. Más que dice la escritura, echa fuera al hijo de la esclava, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí está, Señor, el verdadero pueblo de Dios, el que está bajo las libertades de Cristo. No pueden haber dos pueblos al mismo tiempo. Aquí va la teología abajo del dispensacionalismo. Échala fuera, le dijo, porque le dijo el esclavo no heredará con el de la libre. O sea, Israel, si no busca a Cristo y no se acomoda a estos planes de salvación, Señor, ella es echada fuera. ¡Fuera! Aquí dice, más que dice la escritura, echa fuera al de la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el de la libre. ¿Cómo va a ir la ley de Moisés? Los que están justificando ahí, los hijos de Cristo van a ser vistos como hijos de Dios. No, Señor. Solo hay un solo pueblo. Ustedes me lo están confundiendo. Si no abre los ojos, va a terminar infiltrado en un Antiguo Testamento y va a perder su salvación. No importa cuánto ore, no importa cuánto ayune, no importa cuánto dé, no importa qué haga, pero si usted no se acomoda al Nuevo Testamento, está perdiendo el tiempo. Porque Dios ya no está en el Antiguo Pacto ni está escuchando a nadie que se le ore día y noche, ayune y haga lo que quiera hacer. Si no se acomoda a los planes de Cristo, no hay nada. La misma escritura dice, porque no hay en ningún otro hay salvación más que en Jesús. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más el que recibió le dio potestad de ser hijos de Dios. Y vuelve a decir que tenemos a Cristo como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Y también por ellos si vienen a Cristo. No se le está negando la salvación. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Usted es de la Jerusalén de arriba, no es de la Jerusalén de aquí abajo. Si se considera la Jerusalén de aquí abajo, está en pecado, en maldición. Aquí dice el último, el 4:31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Pero todas las iglesias ahorita se están poniendo bajo hija de la esclava, de Agar. Jerusalén es representada como Agar. Yo se lo digo claramente, si usted está en el antiguo pacto, allá se va a llevar sorpresa, allá va a decir de que tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, pero yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, porque a esto se refiere. Gloria a Dios. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, el 5, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y aquí, Pablo, yo les digo que si os circuncidan, de nada sirve, de nadie aprovecha. Y otra vez testifico a los hombres que se circuncidan, que están obligados a guardar la ley toda. De Cristo se han desligado los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Todo el que va allá a la ley de nada le sirve. De la gracia ha caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad?
Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Vio? Todo esto no es de Dios. No procede de aquel, no es de Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito que se meta al Antiguo Testamento ya está arruinando toda la fe del cristianismo. Tiene que ser pura la fe, sin manchas, sin arrugas. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Israelitas, pastores, iglesia, que estén perturbando al nuevo pacto, están sentenciados aquí, Señor. Están sentenciados. Y yo, hermano, si aún predico lo de la circuncisión y todo eso, que padezco persecución todavía por parte de los judíos, en tal caso les sea quitado el trompiezo de la cruz. O sea, el evangelio. Ojalá se mutilasen los que os perturban, que se asesinen, dice aquí. Los que andan perturbando el evangelio de Cristo. Porque ustedes, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor de los unos a los otros. Ya nosotros que estamos en Cristo tenemos una libertad de no andar en nada cosa, pero dice el apóstol que no nos metamos también a andar en el pecado solo porque tenemos libertad, que no tenemos leyes. Aunque sí teníamos la ley del pecado. Ellos estaban allá bajo la ley de Moisés, que era como pecado para ellos, más la otra ley del pecado. Eran dos leyes que estaban montadas. Nosotros aquí lo teníamos la ley del pecado, la ley normal de gentiles, por ignorancia. Pero cuando viene Cristo, nos rescata también de esta ley del pecado. Es otra ley que teníamos nosotros. Nos rescata de esa ley. Nos limpia de los pecados, del poder del diablo nos saca. Por medio del bautismo, y después por medio de la fe y siguiendo la doctrina de Cristo como nuestra constitución de la República.